Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería contarles un poco más sobre como las instrucciones y recomendaciones que hay para cuando practiquemos meditación de mindfulness. Y últimamente que he estado haciendo lives de Instagram de meditación con ustedes varias veces a la semana, quería aprovechar para como a los que les interese hacerlo, los que lo estén haciendo conmigo, como que tengan una idea más clara del objetivo que buscamos aquí con estas meditaciones y recomendaciones que les quiero hacer para practicarlo, ¿no? Entonces, primero que nada, estas meditaciones son son parte de lo que es la meditación de mindfulness, la tradición de mindfulness o la estrategia mental de mindfulness. A mí me gusta mindfulness llamarle un hábito mental. Entonces son este tipo de meditaciones. Muchas personas asociamos, al no conocer mucho sobre el mundo de lo que es meditar o de estos temas en general, sobre la psicología y demás, asociamos meditación con muchos otros conceptos. Por lo general, yo recuerdo antes de que yo aprendiera sobre esto, para mí la meditación la asociaba con religiones milenarias y del Oriente, con otro tipo de cosas, ¿no? Con temas espirituales o religiosos orientales, con yoga, por ejemplo, o con el hecho de que meditar significaba que de alguna manera íbamos a encontrar como otros niveles de conciencia o levitar o esta parte de iluminarnos o diferentes cosas, como que tenía la idea que la meditación era algo que al yo practicarla yo iba a conseguir cosas que yo no tenía en mi vida, que yo no había logrado en mi vida, en mi como vida mental, digamos, o en la salud mental o los hábitos mentales que yo tenía, digamos, y que la meditación como que me los iba a dar, y que también pensaba que meditar era de personas muy disciplinadas, con una mente muy tranquila, con una mente que no se distrae, que se le facilita hacer ese tipo de cosas. Y pues claro, las personas que sí logran eso, pues claro, son personas que más tranquilas o pueden conseguir más paz mental, ¿no? O porque vemos fotos de monjes que están como siempre con la cara como muy apacible o tranquila, sonriente, entonces decías, no, claro, ellos son así porque meditan y todo. Y sí tiene que ver con todas estas cosas, pero primero que nada, meditar en sí es simplemente una palabra, o sea, hablando de lingüística, meditar significa pensar en realidad sobre algo. Meditar es como cuando dicen, dame un tiempo para meditar esta situación. O sea, en sí meditar significa simplemente estar y como que contemplar con tu atención algo, ¿no? Entonces eso es simplemente meditar, y se le llamó así a muchas prácticas que utilizan muchas diferentes como fes y grupos religiosos o espirituales y demás. Mindfulness no forma específicamente parte de ninguna creencia o grupo espiritual o religioso en específico. Es algo que se formó a raíz de en centros de investigación académicos y científicos. Creo que yo sí siento que tiene una parte espiritual, en el sentido de si espiritual lo tomamos como cuando estamos trabajando también con nuestra conciencia, ¿no? Y en mindfulness trabajamos mucho con lo que es la conciencia, en la psicología en general se trabaja mucho con lo que es la conciencia, y aquí sí estamos conociendo las cosas que aparecen adentro de nosotros a raíz de nuestra inconsciencia, lo que es la parte de las cosas que aparecen en nuestra conciencia durante el día. O sea, sí hablamos de la conciencia, ¿no? Sí hablamos de esta conexión entre el cuerpo y la mente, o los pensamientos y emociones automáticos que llegan, pero nuestra manera consciente de enfrentarlos. O sea, eso sí es algo que trabajamos en mindfulness, entonces podrías decir en ese sentido que es algo espiritual. Sin embargo, no está pegado a ninguna creencia específica o religión, y por lo tanto no se contrapone con ninguna. Entonces eso quiere decir, si eres católico, judío, musulmán, de cualquier creencia, si eres ateo, agnóstico, lo que quieras, esto no se contrapone con eso, no está en contra. Incluso puede ayudarte, creo, a veces a cualquier creencia que tengas, como que de alguna manera incluirla y aprovechar a veces tus meditaciones de mindfulness para también incluir esa parte que quieres practicar, que quieres pensar. El hecho de que mindfulness te ayude a estar más consciente durante el día y más presente te puede también ayudar a practicar lo que sean tus creencias. Entonces esto se me hace algo súper importante que entendamos sobre mindfulness. Ahora sí, mindfulness se basó mucho sobre la psicología y la filosofía budista. Esto quiere decir
no sobre las prácticas religiosas budistas o las creencias, ¿no? En el budismo se le reza a ciertos maestros, hay altares, hay mantras y cosas que repetimos a manera de como dedicar, orar por ciertas como figuras o personas. Eso en mindfulness es justo la parte que no, nada más es ciertas tradiciones del budismo, pero de la manera de vivir, de la psicología del budismo, de la filosofía del budismo. De ahí se derivó empezar a encontrar ciertas cosas de mindfulness que después, juntándolas con investigación científica y académica, se dio como esta otra cosa. Entonces ni siquiera es tan apegado necesariamente al budismo. Esto no es para nada que ver con volvernos monjes o con creer en diferentes cosas. Yo en lo personal no soy budista específicamente, no soy de ninguna fe en específico, y mindfulness es algo aparte, es algo como complementario a cualquier fe que puedan tener, ¿no? Entonces, porque hay muchas personas que se sienten como, es que a veces siento que al practicar esto estoy como siéndole infiel a mi Dios o a mis creencias. Entonces, solo para que sepan, no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Otro consejo que les quiero dar es la meditación de mindfulness. También otra como asociación que tenemos muy comúnmente a la palabra meditación es que a lo mejor pensamos que una meditación en sí es algo como muy importante donde vamos a conseguir como cosas, ¿no? Por ejemplo, los que sufren de ansiedad o de depresión o que están pasando por un momento muy difícil de crisis, piensan, voy a hacer una meditación. Entonces a lo mejor eso me va a ayudar ahorita a salir de esta crisis o dejar de sentirme mal, y a lo mejor durante el resto del día ya puedo estar tranquila, ya puedo estar bien. O sea, la meditación me va a ayudar, o sea, de la meditación yo voy a conseguir ya sentirme en paz, ya sentirme bien. La meditación me va a dar esta paz. La meditación me va a lograr, casi como si la meditación te hiciera llegar a otro lugar del que realmente eres o conseguir cosas fuera de lo que eres. No sé si me explique con esto. De manera que entonces una meditación tuviera mucho poder. Y lo que yo he visto es que veo mucho esto, ¿no? De repente en redes y en internet y por todos lados, este tema de hagamos hoy una meditación para este tema en específico para conseguir eso, ¿no? Por ejemplo, temas como de mover la energía femenina o mover la energía mundial a nivel de algo astral o de algo de la naturaleza y todo. Y yo personalmente no tengo nada en contra de eso, no soy experta en eso, entonces tampoco puedo comentar mucho al respecto, pero sí sé que los objetivos en sí de una meditación de mindfulness son muy diferentes que eso, en el sentido de que una meditación es maravillosa para tu mente, le estás dando un gran regalo y mantenimiento a tu mente al practicar una. Sin embargo, una meditación en sí no te va a dar nada que tú no tienes. O sea, en realidad cuando practicamos mindfulness, estamos entrenando a nuestro cerebro a estar en ese momento con otra intención y manejando nuestra atención a donde nosotros decidimos. Y a raíz de practicarlo y practicarlo todos los días, eso es una práctica, ¿no? Nos va a traer cambios profundos a nivel consciente e inconsciente en nuestra mente, a manera de ver la vida. Entonces esto significa, una meditación es maravillosa y una meditación es mejor que ninguna, obviamente, pero hay que tratar de no tener la expectativa de que una meditación en sí nos va a traer algo muy grande y cambiarnos o cambiar al mundo alrededor de nosotros. Cuando nosotros tenemos... cuando deseamos cosas hacia el mundo, cuando estamos pensando en cosas, experimentando compasión hacia el mundo o hacia una persona o hacia nosotros mismos, o hacia una área, una energía, como llaman, ¿no? Energía femenina o energía, lo que quieran, sí puede tener un efecto muy positivo en mi punto de vista, el punto de vista de mindfulness, especialmente también sobre ti misma o ti mismo. Cuando estamos experimentando compasión, sea incluso compasión hacia nosotros mismos o hacia otras personas o situaciones, energías, como patrones de cosas, como lo quieran ver, siempre es una experiencia positiva si estás deseando o sintiendo compasión en un sentido positivo, estás deseando el bien a algo más. Eso siempre creo que es incluso terapéutico para nosotros, ¿no? Pero no en el sentido de decir, bueno, en la tradición de mindfulness, decir, al hacer yo esto, entonces yo voy a cambiar por completo, van a cambiar cosas externas por completo, sino más bien
es una práctica que con mucha humildad y paciencia, una vez que la empezamos, porque es difícil, las primeras veces que meditamos y cuando estamos formando el hábito de meditar, al principio es súper normal que sea difícil, en muchos sentidos, que no agarremos bien la onda para qué lo estamos haciendo y demás. Y a raíz de irlo practicando, les juro, es un gusto adquirido. Te empieza a encantar lo que es meditar, y te das cuenta que más allá de estar haciéndolo siempre por una razón en específico, es porque meditar en sí es muy beneficioso para mi mente, es como darle mantenimiento, es como poner en práctica y entrenarme a algo que al estar haciéndolo todos los días me está ayudando a cambiar mi manera de vivir, en realidad, durante el tiempo que estoy no meditando, o sea, durante mi vida, ¿no? Entonces, eso también es muy importante entenderlo, ¿no? Es una práctica. Y aparte, otra cosa es cuando tenemos la expectativa, cuando esperamos sentir mucha paz o felicidad o sentir que cambiamos, que levitamos, que de repente nos volvemos otras personas o en otras dimensiones o este tipo de cosas, y esa es nuestra expectativa. Eso por lo general entonces iría en contra de lo que en realidad se busca con una meditación de mindfulness, porque ahí estamos buscando sentir algo diferente porque juzgamos que como estamos no es suficiente o no está bien. Entonces que si meditando pues, entramos en otros niveles de cosas, de dimensiones, de energías, de conciencias y ese tipo de cosas, entonces ya podemos estar bien y estamos juzgando que como estamos no está bien. Y justo la meditación de mindfulness, y lo verán en las meditaciones que he estado guiando, es observar lo que hay y dejarlo ser tal cual como es. Que eso es muy diferente de lo que generalmente estamos sintiendo y pensando durante el día. Normalmente estamos juzgando y sintiendo que cosas deberían de cambiar o ser diferentes o que no son suficientemente buenas. En especial emociones o pensamientos negativos, no deberían de estar aquí, deberían de irse. Y cuando practicamos meditación de mindfulness, observamos cómo llegan estos pensamientos, es normal que lleguen, los dejamos pasar, reconocemos que no estamos consiguiendo algo que no tenemos. Cuando meditamos, estamos más bien regresando a la naturaleza que ya somos siempre. Esa capacidad de poder estar en paz, de poder estar aceptando lo que hay, no buscando que las cosas cambien, eso es en realidad mindfulness, y por eso es que lo ponemos en práctica. Entonces, cuando tenemos la expectativa de que algo muy positivo, diferente o grande debe de cambiar, entonces estamos buscando no ser como somos, estamos buscando no estar como somos, estamos perpetuando, reforzando la idea de mi naturaleza no está bien y debe de cambiar. Ahora, si estamos sufriendo, claro que nos sentimos, oye, algo en mi naturaleza no me gusta cómo me estoy sintiendo y quiero cambiar. O sea, obviamente eso es natural, pero el hecho de que sufras no quiere decir que tu naturaleza esté dañada. Tu naturaleza, tu esencia, siempre es ese, como estaba explicando en mi última meditación, un cielo azul. Un cielo azul que si pasan tormentas, el cielo azul siempre sigue ahí detrás y está intocado, digamos, no está dañado, está bien, así estamos. Y cuando meditamos, practicamos regresar a ese lugar, como un poco como separar las nubes y llegar a ese como cielo azul que ya está ahí. Y eso es lo que estamos practicando. Y aparte, si tenemos las expectativas de que algo como muy positivo, diferente debe de cambiar, puede que nos decepcionemos, porque puede que no suceda específicamente en cada meditación que nos sintamos maravillosamente bien y relajados. Y por otro lado, hay muchas personas que al empezar a meditar, de hecho, pueden sentir cosas negativas, no tan agradables en general. Incluso, creo que en general es muy común en las personas que han tenido un hábito de ansiedad, de depresión, de traumas, de muchas diferentes cosas, que pueden incluso ser un poco difíciles nuestras primeras experiencias de meditar, ¿no? Meditamos y a veces podemos sentir mareos, podemos sentir cosas desagradables, podemos sentir mucho pánico, mucho miedo al hecho de confrontarnos y observar las emociones y pensamientos que sentimos en el cuerpo. Hay personas que están obsesionadas con, las sensaciones de mi cuerpo, ¿será algo peligroso, será algo malo? Hay personas como yo, por ejemplo, muy distraídas, con una mente muy activa y muy distraída, donde mis primeras meditaciones me costaba mucho trabajo la simple idea de traer mi atención al presente. Y me fui dando cuenta que esto no es para, no que los monjes no deban de hacer esto, los monjes me parecen algo, muy admirable, monjes budistas que practican meditar todo el tiempo, pero no necesitas ser como una persona especial en ningún sentido para lograr esto. Si eres hiperactivo, si eres distraído, si eres muy nervioso, si eres lo que quieras, esto es algo que sí vas a poder lograr hacer y que te va a traer mucho beneficio y que está muy padre. Y lo ideal, pues sí, es empezar la práctica y poco a poco solito se te van a ir dando estos beneficios. Entonces, quería comunicarles esto hoy.
Y ahorita voy a hacer otro IGTV con información sobre los obstáculos de meditación. Bye.